Bienvenidos a Una semana en el mundo, la penúltima semana del Mundial más grande de la historia, que ha generado el mayor mercado de apuestas de la historia del fútbol. ¿Por qué? Una semana en que el equipo de Estados Unidos ha salido de la competición mientras su ejército volvía a la guerra con Irán y su presidente asistía a la cumbre de la OTAN. ¿Cuál es ahora el plan de Donald Trump? Una cumbre en que ya es legalmente posible que aparezca el próximo año Marine Le Pen. Y hablando de apuestas, nos preguntamos si eso también es políticamente probable. Para analizar este panorama internacional, contamos en esta ocasión con Javier Suárez, él es economista especializado en economía del deporte. Nos acompaña también Miquel Ferrer Rueda, él es periodista internacional de La Vanguardia y está con nosotros desde Barcelona. Y finalmente también contamos con David Vázquez Baciero, él es periodista internacional de eldiario.es. Y por último les presento a nuestra compañera que nos acompaña en esta ocasión desde México. Ella es Dora Villanueva y es periodista del periódico La Jornada. Dora, Javier, Miquel, David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Una semana en el mundo de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a ver este programa y todos los de France 24 en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, también pueden volver a escuchar Una semana en el mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos hablando de, como decíamos, el Mundial de Fútbol y el boom de las apuestas deportivas asociadas a este torneo en particular. Según la consultoría H2 Gambling, el mercado del juego, solamente el regulado, podría haber movido o llegar a mover en estas 6 semanas unos 60.000 millones de dólares, alrededor, como decíamos, de los partidos de la Copa del Mundo de este año, lo que supondría un 70% más que en Qatar 2022 y más, de hecho, de un 180% más que en Rusia 2018. Frente a este negocio que inunda, como habrán visto, la publicidad y los patrocinios de este macroevento deportivo, han vuelto a circular en redes sociales estas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé de hace un par de años respecto a la explotación de sus derechos de imagen. No estábamos de acuerdo con la Carta de Derechos de Imagen, la comida basura, la promoción de las apuestas deportivas. Somos la selección francesa, somos una inspiración. Algunos de nosotros venimos de barrios donde esto destruye a muchísima gente, ha destruido a muchas personas que conozco. Bien. Hablaremos en primer lugar de las causas y después de las consecuencias, ¿no? O de los riesgos, tal y como señalaba en este caso Kylian Mbappé. Me gustaría, Javier, empezar contigo hablando de por qué se ha dado este boom de apuestas deportivas en el contexto de este Mundial de la FIFA 2026. ¿Cuál es tu lectura? Pues yo creo que tiene que ver con dos causas claras. Una, como ya lo dijiste y como lo vimos, un supermundial, un mundial que pasa a más de 32 a 48 países, con los mercados que se abren, que se hace en 3 países, pero más importante que eso es que la FIFA quiso lograr durante mucho tiempo el acceso a un mercado que hoy representa el 34% de esas apuestas deportivas, que es el mercado americano. De un negocio, como lo dijiste, que son alrededor de 140.000 millones que se estima para 2030 en el mundo. Y que lo interesante, pero lo paradójico es que un mundo que genera una cantidad de datos alrededor del deporte, que no son solamente o que deberían ser utilizados para el desarrollo del deporte, de las comunidades deportivas, lo que se está utilizando primordialmente es para este mundo de apuestas deportivas. Y ligado además a lo que llamamos la gamificación de las apuestas, es decir, estímulos constantes donde vemos, digamos, intratorneos dentro de los partidos, si sigue un penalti, cuál va a ser el resultado del siguiente córner, etcétera, que lo que hacen es una hiperexposición a la necesidad de apuestas, más como ya lo vimos y lo vamos a discutir, la presencia constante e invasiva, como lo dijo Mbappé, sobre marcas que tienen un alto componente digamos, de incidencia ética en el desarrollo del deporte y en el mismo resultado, de hecho, de los partidos en diferentes ligas durante el mundo, claro, en todos los niveles. Claro, ahora hablaremos de cómo esto puede incidir en los propios partidos, pero me gustaría que nos quedáramos un momento en la cuestión del negocio y me gustaría trasladarle ahora la palabra a Miquel, que está con nosotros, como decíamos, desde Barcelona, porque no sé si, digamos, el panorama en España, más ampliamente en Europa y en América Latina, puede ser distinto, o la percepción de estar rodeado de este tipo de publicidad puede ser distinta. No sé cómo lo ves desde ahí.
Bueno, desde luego este mundial es el mundial de las apuestas. Lo estamos viendo aquí, yo creo que se está viendo en todo el mundo. Es el mundial del negocio realmente, porque ya hemos pasado por varios pequeños escándalos y grandes escándalos, desde el precio de las entradas, que han sido considerados como abusivos en muchos casos, donde el precio ni siquiera ha sido fijo, sino que han fluctuado según la oferta y la demanda. Tenemos incluso una investigación judicial contra la FIFA por fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, en este sentido, por asignaciones fraudulentas de asientos, gente que ha comprado asientos que luego no se les han asignado o le han asignado de una calidad inferior. Entonces, bueno, es un mundial más grande, más partidos, como decíamos. Las pausas de hidratación, que hasta ahora eran inéditas en el fútbol, se han incluido una en cada tiempo, y por lo tanto hay una mayor exposición comercial, y claro que las casas de apuestas en ese sentido pues tienen una relevancia, un peso muy grande, y ocupan un espacio muy importante en la publicidad. Y yo creo que además este boom de las casas de apuestas convencionales convive también con la consolidación y el boom de los mercados de predicción que estamos viendo, Polymarket, Kalshi, estas nuevas plataformas online en las que, además de las apuestas convencionales, en las que se apuesta pues por el resultado de un partido, el máximo goleador, el máximo anotador, también puedes ingresar dineros por hechos extradeportivos. Hemos visto apuestas tan absurdas como si Cristiano Ronaldo llorará en un partido, si se dará la mano con Messi, cosas que quedan fuera de los partidos en sí, pero que forman parte también de los sucesos dentro del campo, y que bueno, no está regulado como tal, y por tanto da lugar a especulaciones, a incluso a apuestas con uso de información privilegiada para apostar, como ha ocurrido en otros ámbitos fuera del fútbol, con apuestas como por ejemplo la intervención en Venezuela de Estados Unidos. Es decir, que es un mercado que ha llevado las apuestas a otro nivel que hasta ahora no habíamos visto. Claro, y ahora hablaremos un poco de si existe realmente una diferencia entre estas plataformas que se hacen llamar plataformas de predicciones o una simple apuesta, pero antes me gustaría David, preguntarte acerca de un reportaje que publicaste en que tenías como protagonista precisamente una persona que había tenido problemas de ludopatía y que hablaba sobre, pues con distintas voces, cómo el contexto del Mundial podía generar pues, problemas de salud mental en este sentido, ¿no? De hecho, para ofrecerles el dato respecto a América Latina, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estima que alrededor del 2% de la población del continente tiene problemas con el juego, con las apuestas en particular. David, entonces no sé si nos quisieras compartir un poco pues esto, ¿no? Como que te contó una persona que había tenido problemas de ludopatía al verse rodeada de este contexto sobre los riesgos de los que te alertó. Sí, bueno, lo primero es que es un problema muy invisible. Es decir, sabemos lo que hay contabilizado, sabemos lo que hay por la gente que ha acudido a ayuda, la gente que va a plataformas, asociaciones, pero precisamente una de las cosas que nos contaban es que hay muchos casos soterrados, es decir, claro, ellos me decían, bueno, pues alguien a lo mejor enganchado a otro tipo de adicción, lo puedes ver, más o menos, es algo más o menos visual. Las personas con las que hablaba me decían, yo he podido más o menos arruinarme durante una tarde apostando, en este caso, porque lo que nos ocupa es el Mundial, pues en este caso el fútbol, y salir de donde estaba apostando y que nadie me notara absolutamente nada. Entonces, una de las primeras cosas que nos decían es un gran problema y es un problema soterrado. Y sí, por supuesto, en general todos los grandes torneos son, digamos, un factor que impulsa las apuestas. Pero, por supuesto, un mundial, con la importancia que tiene un mundial, el mundial más largo del mundo, más largo de la historia, con 48 selecciones, nunca ha habido tantas, nunca ha habido tantos partidos, nunca ha habido este bombardeo. Por supuesto que esto es un factor determinante. Las asociaciones nos decían, bueno, nosotros con la gente con la que trabajamos,
ya llevamos, digamos, los preparamos para este tipo de momentos, ¿no? Por ejemplo, en España también tenemos muy enraizado las apuestas en Navidad, por ejemplo. Esto de Claro. la lotería de Navidad, sabéis que tenemos muchas tradiciones. Acabamos de perder la conexión en estos momentos. A ver, David, a ver si puedes continuar. ¿Sigo por aquí? Sí. Hablabas Hola. de cómo tenemos pues muy, digamos, interiorizada en España, por ejemplo, la lotería de Navidad, pero me pregunto justamente si no hay una diferencia entre el azar que se atribuye a comprar el número que está vendiendo pues la parroquia de tu barrio y el hecho de apostar al resultado de un partido de fútbol en el que pues supuestamente uno puede más o menos pues hablar de probabilidades de un resultado u otro. Claro, esto es absolutamente masivo y como se habéis señalado, se puede apostar absolutamente a todo. Con lo cual, problema sobre problema. A los partidos masivos, posibilidades masivas. Muchos más problemas para gente que tiene episodios con las apuestas. Dora, me gustaría que nos hablaras precisamente de cómo lo ves desde México, ¿no? Desde una de las sedes de este mundial. En el caso de América Latina hemos visto cómo distintas plataformas han entrado, digamos, con toda la fuerza a patrocinar desde las selecciones mismas a, digamos, ser de los primeros anunciantes en cualquier pausa de publicidad. Sí, lo mismo ocurre en México. Tenemos permanentemente publicidad de casas de apuesta, pero creo que también uno de los focos, como se mencionaba, ya no tiene que ver como tanto con lo local, sino como con estos mercados globales, donde pues justo, como ya se hablaba también, tenemos casas de apuestas locales y que están hasta cierto punto reguladas, aunque están en plataformas en línea. Pero ya también tenemos estas plataformas de cash y de Polymarket, donde realmente los volúmenes de operación son estratosféricos. Si lo ponemos como en contexto, nada más, las proyecciones de la FIFA sobre cuánto iba a generar este ciclo de torneos, solo en este año eran casi 9,000 millones de dólares, ¿no? Y si uno entra en este momento a Kalshi, que el 90% de las apuestas que hay ahí son deportivas, la Copa del Mundo ya está por llegar a 11,000 millones de dólares. Entonces eso nos da un poco la dimensión de que realmente el mercado de las apuestas está rebasando el mercado original, ¿no? Y que solo son como también aspectos regulados. Todo lo que está detrás no lo podemos dimensionar. Y pues aquí también en México hay muchas promociones en mercados regulados, pero también no tenemos como los suficientes insumos para saber que se podría estar comerciando por otros canales. Y, Javier, me gustaría saber si sabemos a quiénes pertenecen estas grandes plataformas de apuestas, a quién va todo este dinero. Es un buen punto porque, y como ya lo mencionaron antes, hay dos mundos en esto, el mundo de los mercados predictivos, que además vimos un gran patrocinador de la FIFA, que está allí, ADI, que ha sido también un gran, digamos, escándalo también, porque lo hicieron para completar sus presupuestos de ingresos, pero además en este caso es una plataforma que está regulada como un mercado de valores, es decir, no es de apuestas deportivas, pero lo ven alrededor de 6.500 millones de vistas que van a tener todos los usuarios de redes sociales y de televisión, los derechos de televisión en el mundo. Entonces estamos rompiendo incluso las barreras de regulación internacional. Entonces están plataformas como ADI o como lo dijeron Polymarket, pero en este caso ADI, que es un patrocinador oficial del Mundial y de la FIFA, o Betano, que son efectivamente plataformas que sí están reguladas como apuestas deportivas, pero que permiten unos flujos de dinero que son realmente, como si lo ha sido siempre el mundo de las apuestas, pues cuando eran físicas y virtuales, realmente difíciles de controlar. En un ecosistema además absolutamente negativo, como ya lo dijeron, donde el 80% de las apuestas son a través de plataformas, donde tú desde un sofá, alguien que puede no tener 18 años, porque no en todos los países está reglamentado,
viendo 3 partidos, donde la transmisión de la FIFA te dice, por ejemplo, el penal de Mbappé, dónde ha hecho los últimos en su club y los últimos. Entonces tú te estás sentado, crees que vas a saber cuál va a ser el próximo resultado, y lo que estamos es en un ecosistema negativo, donde no hay traza real de dónde viene el dinero, de cómo se mueven esos flujos en el mundo ya totalmente, además gracias en este caso a la FIFA interconectado, donde alguien, por ejemplo en Italia, que está totalmente prohibido los anuncios de juegos de azar, pero alguien en Italia está viendo que ahí está Betano, que ahí está Adi. Entonces es un cruce entre regulación, flujos de dinero difíciles de controlar, todo el impacto en la ludopatía, sobre todo en jóvenes, que hoy es absolutamente imposible de controlar en un mercado donde el 80% se mueve a través de un teléfono, Claro. Con datos provistos además por la misma organización deportiva. Entonces es absolutamente difícil de controlar hoy en el mundo. Claro, porque precisamente señalas, Javier, cómo impacta sobre todo en los jóvenes, ¿no? Miquel, por ejemplo, también en términos de las casas de apuestas, porque tanto Dora como tú, Javier, lo habéis relacionado, pues... hemos visto como en muchos casos ha habido una concentración particular en los barrios de clase trabajadora, ¿no? Donde digamos que el juego se usa como una forma, digamos, de conseguir dinero o de escalar socialmente rápidamente, o al menos, digamos, se pone sobre la mesa esta promesa. Me pregunto cuál es el perfil, si tenemos alguna idea, Miquel, de quiénes están más expuestos finalmente a participar en estas apuestas deportivas. Bueno, yo no diría que hay un perfil definido claro, pero es evidente que se vende como dinero fácil, como dinero que se puede conseguir simplemente desde tu móvil. Por lo tanto, el peligro real es que es accesible a todo el mundo. Yo diría que el peligro real es que entrar a cualquier plataforma, a cualquier empresa de apuestas deportivas es muy accesible. Ya no es ir a echar la quiniela en el local de tu barrio, sino que lo puedes hacer desde el móvil, desde la tranquilidad de tu casa. Entonces, cualquier persona joven, mencionabas, que sea seguidora de los deportes y que además busquen, porque hay un tema en el Mundial, y es que claro, tú no estás viendo muchas veces a tu equipo, son 100 y pico partidos, muchas veces son partidos intrascendentes para aficionados neutros. Estamos hablando de países que quizás no tienen la importancia o no tienen la capacidad para hacer grandes resultados, como hemos tenido Curazao o selecciones más pequeñas. Entonces, también es una manera, de ver los partidos con un aliciente más, y para alguien que puede ser adicto o que puede comenzar a tener una adicción al juego, está claro que es una manera de reforzar el querer ver el partido mediante una apuesta, mediante meter aunque sea un poco de dinero y querer recuperarlo o duplicarlo, triplicarlo según la cantidad, en un partido que en principio sería intrascendente para un aficionado neutral o que simplemente lo vería para disfrutar del fútbol. Ahora tiene un aliciente adicional, como es una pequeña o grande apuesta por el resultado en cuestión. Javier, ¿querías comentar? Sí, que además respecto a tu pregunta, Argentina sí tiene un estudio en donde demuestra que son los hombres jóvenes de 14 a 25 años los que tienen el doble de tasa de participación que el resto de la población o hombres y mujeres adultos, digamos, en el resto del mercado deportivo. Entonces, mercado de apuestas. Entonces sí estamos viendo una alta incidencia en jóvenes, y por las razones que ya expusieron, de pensar que es más una inversión que una apuesta al azar. Claro, y precisamente, Dora, tú mencionabas algún tipo de regulación. Me pregunto con qué habría que asociarlo, ¿no? Porque, digamos, hace años en una entrevista precisamente con el líder, ¿no?, de la patronal del juego en España, él me decía que no había que infantilizar, por ejemplo, a la sociedad. Y pues, digamos que habrá quienes dicen que el alcohol no está prohibido y genera alcoholismo en muchas personas. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo habría que regularlo? Bueno, creo que depende de cada país y, por ejemplo, aquí en México sí hay una cierta regulación. A lo que me refería con lo de la línea que está ahí como no tan bien dibujada es justo entre las apuestas y los mercados de predicción, que es de hecho un debate que hay ahora justo en Estados Unidos, donde están explotando estos mercados de predicción, donde dicen es que nosotros no somos apuestas, somos mercados, los instrumentos, los contratos de predicción son instrumentos financieros. Y entonces, de hecho, también ahí hay una disputa entre algunos estados
De hecho, recientemente Kentucky, que es republicano, pues salió la noticia porque era el 9º estado al que el regulador en Estados Unidos demandaba porque quieren, o sea, los estados dicen, ¿sabes qué? Yo no acepto apuestas, ¿no? Entonces, el regulador de Estados Unidos dice, pues es que tú no tienes competencia en esto porque los mercados de predicción no son apuestas, sino que son, o sea, trabajan con instrumentos financieros. Y es ahí donde también creo que hay un sinfín de interpretaciones, pero Claro. creo que depende, cada estado tiene su propia regulación. No creo que sea como infantilizar a la sociedad. Yo también creo que cada quien tiene derecho a decidir si quiere apostar o no. Por ejemplo, lo que comentaban, una persona de las que entrevisté para saber más o menos cómo funcionan estas plataformas de apuesta en línea que están reguladas, justo me comentaba eso, estaba en un trabajo en el que no alcanzaba a llegar a fin de mes y pues me salió una promoción de una de estas plataformas, te dan como un bono para que empieces a apostar y empecé a ganar, ¿no? O sea, Claro. veo mucho fútbol y creo que tenía como, estas son palabras de esta persona que me lo comentaba, me decía, yo veo mucho fútbol y creo que tenía el conocimiento para poder ir Claro. pues sacando, completa mi gasto, ¿no? Llegó en un punto que en esto de que podía estar apostando sobre la liga segunda división de algún país en Asia, donde perdió y pues dejó de hacerlo, ¿no? Yo sí creo que la regulación más bien tiene que ser como en el tema de los flujos financieros y no como tal en la decisión de una persona mayor de edad para hacer para hacer lo que necesite o lo que considere adecuado Sí. con su dinero. Rápidamente, porque digamos que nos estamos quedando un poco sin tiempo en el programa. Dora, pero ¿cuál sería, ayúdanos a entender la diferencia entre hacer una apuesta de que tal partido va a ganar de que tal equipo va a ganar un partido de fútbol o de que tal ejército va a iniciar una guerra? Bueno, eso también es otro tema a debate y justo es sobre lo que se tiene que regular también, ¿no? Una cosa es un juego que también ahí uno puede preguntarse qué tanta corrupción puede haber involucrada. Recuerdo que por ahí leí que hace unos años hubo ahí una colusión sobre tarjetas amarillas. Entonces, eso también nos refleja que incluso en mercados que pueden parecer más benignos hay cierta corrupción, pero en lo otro creo que sí hay un dilema ético que se tiene que plantear, pero creo que lo que sabemos es que los mercados financieros y sobre todo regulados desde Estados Unidos no tienen esa barrera que a lo mejor muchos nos podemos preguntar, ¿no? Y tenemos justo lo que ya había compartido el colega sobre vas a apostar que quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro. si vas a apostar eso, a lo mejor tú tienes también un incentivo para hacer algo en las urnas, ¿no? Y que alguien gane una apuesta. Vas a Claro. apostar con información privilegiada que van a secuestrar al presidente de un país o que van a intervenir militarmente en otro. O sea, creo que ahí sí tendríamos que poner ciertos puntos a debatir. David, ¿y cuál es tu opinión precisamente desde España, donde el Ministerio de Consumo ha intentado regular un poco el tema del juego, de la publicidad, y con las personas con las que has hablado, qué tan necesaria ven o no esta regulación? Sí, aquí ha habido intentos efectivamente, de intentar poner un poco límite al sector. El resumen sería, efectivamente, es muy difícil saber quién juega, quién no juega, sobre todo por todas las plataformas de las que estamos hablando, todas las plataformas ilegales y todo esto. Sí sabemos algunas cosas, como decíamos antes. Sabemos que ataca, digamos, tiene más que ver con los hombres que con las mujeres, o al menos hay más problemas entre hombres que entre mujeres, y sobre todo va a por chicos jóvenes. Y sí, en Madrid, aunque hay mucho juego online, en Madrid por lo menos sí tenemos la constancia de que las casas de apuestas sobre todo se instalan en barrios de renta media-baja.
porque, bueno, son los que están bajo la promesa de ganar mucho dinero y hacerse ricos, son los que están más dispuestos a jugar y además por números son más. Entonces, yo pienso que yo sí estoy a favor de la regulación, sobre todo en lo que tiene que ver con colectivos vulnerables. Por supuesto, menores de edad. Sí, por supuesto, debe haber controles que permitan que una persona que ha tenido en algún momento de su vida problemas con el juego no se vea sometida al bombardeo constante que muchas personas han tenido que experimentar en este mundial y voy más allá, en cualquier otro torneo que se pueda desarrollar durante el año. Yo estoy a favor de que se regule y a favor de que se proteja, sobre todo, como digo, los colectivos vulnerables. Claro, porque para concluir el tema, Javier, no sé si querías hablar, solo me pregunto si alguien puede considerar que estamos exagerando un poco el riesgo detrás de estas apuestas, porque habrá quien pueda decir, esto pues con el deporte, con las carreras, siempre se ha apostado con la quiniela y al final, ¿cómo puede uno pasar de apostar una cantidad insignificante para la economía de cada uno a tener un problema de adicción y de salud mental y que pueda repercutir en todo su entorno? Yo creo que ese es el eje. Es decir, yo estoy de acuerdo con la regulación por el resultado de lo que estamos viendo. Es decir, el problema no estamos viendo una incertidumbre en la inversión o insider trading como podría ser en el mundo de las inversiones, sino realmente es un problema de salud pública lo que estamos viviendo y lo que ya hay cifras. Yo creo que el problema más adicional no es el de la Liga en España o la FIFA, es decir, los grandes torneos. Es que hoy lo que ha pasado, y hay reportes de todo tipo en el mundo, sobre todo en nuestros países en América Latina, es como este mercado de las apuestas te permite realmente apostar en el torneo de la C, de la D de cada país de básquetbol. No tiene que ser la liga profesional de fútbol. Hay amenazas a técnicos, hay amenazas a evidentemente corrupción y amaños de partidos, amenazas a las familias de los jugadores de una liga no profesional donde se va a ver el resultado. Es decir, el impacto, ya en términos incluso de una mafia, de cómo se mueven los recursos, de unos recursos no controlados, el impacto social en países, y como ya lo dijeron, además en clases vulnerables y en países como los nuestros, en América Latina, donde es mucho más difícil ese control. Y el impacto real en salud pública es por el cual debería ser regulado, no como un resultado, digamos, de insider trading o de un modelo de inversión extraño que no conocemos, sino realmente por su impacto en salud pública. Dora, para despedir ya este tema, me gustaría saber si en América Latina hemos visto, o en México en particular, algún ejemplo como el de Kylian Mbappé, ¿no? Que al margen pues, de que la regulación exista o no, personalmente se posiciona y dice, yo no quiero que mi imagen se utilice para esto porque conozco de cerca el problema y no quiero participar en él. Bueno, en la liga de nuestro país hay equipos que son patrocinados directamente, traen en el pecho casas de apuestas y digo, en cada comercial está la publicidad, en cada comercial de la televisión pública, y si uno ve alguna jugada o alguna repetición en YouTube, te sale la publicidad de casas de apuesta. Hasta ahora la liga no ha hecho, hay críticas al respecto, pero desde fuera, desde los periodistas, desde los analistas, claro, desde los que comentan que es una liga muy costosa para lo que realmente estaba produciendo, pero realmente así como que un planteamiento serio al respecto tampoco. Y yo planteaba lo de la regulación financiera, más allá de otra, que sí, obviamente estoy de acuerdo con, por eso comentaba lo de mayores de edad, que tienen como cierta también posibilidad de decidir, pero yo lo planteaba también desde el lado financiero, porque en México sí hemos tenido también recientemente casos donde pues casinos digitales han estado vinculados con temas de flujos ilícitos. Claro. Y es ahí donde pues también para nosotros, incluso regular, nos resultaría benéfico de que sepamos a dónde va el dinero, porque si no, pues también existe este gran flujo
que puede estarse mezclando para lavado de dinero de otras actividades que son pues, bastante relevantes en el país. Claro, sin lugar a dudas este es pues otro, ¿no?, de los ángulos de análisis y otra de las problemáticas derivadas de este negocio que, como todos han comentado, pues al final es bastante opaco y ni siquiera, Javier, pues sabemos exactamente quién está detrás de estos beneficios ya en términos económicos. Dora, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este análisis pues desde México, como decíamos, una de las sedes de este Mundial, y estamos agotando el tiempo prácticamente pues habiendo abordado este tema al que generalmente pues en este y en la mayoría de medios de comunicación, ¿no?, le hemos dado poco espacio y, sin embargo, quisiera pues cerrar el programa hablando un poco de lo que comentábamos, ¿no? Esta semana también, no sin polémica, Estados Unidos abandonó, fue eliminado del Mundial de Fútbol. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN, anunció que daba por terminado ese marco de entendimiento con Irán, en el que pues supuestamente tenían 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo y que implicaba en el punto número 1 un cese el fuego que, bueno, ha sido roto por parte y parte. La pregunta es si después de que la guerra no diera los resultados, digamos, proyectados en un primer momento para Estados Unidos e Israel, después de que la diplomacia tampoco condujera, pues de momento, a un acuerdo, ¿habría otro plan por parte de la administración republicana? No sé si pues queréis hacer una ronda de cuál es vuestra conclusión, David. La conclusión es que es imposible saber lo que va a hacer Donald Trump, ya no digo en las próximas semanas, digo en las próximas horas. En España lo hemos vivido en los últimos días. Entramos en la cumbre de la OTAN diciendo que con Donald Trump diciendo que éramos un país malísimo, que éramos prácticamente que había que dejar de comerciar con nosotros porque éramos un socio terrible, porque no cumplíamos nuestros compromisos, y salió de la cumbre diciendo que bueno, que España va a pagar, que se ha portado fenomenal y que de nuevo volvemos a ser amigos y que vamos a pagar. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Pues la verdad es que no lo sabemos. Los periodistas españoles llevamos todo el día de hoy volviéndonos locos intentando averiguar qué es lo que se supone que España va a pagar o qué nos hemos comprometido a pagar, que no nos hubiésemos comprometido a pagar hace 2 meses. Es muy difícil saber lo que va a hacer Donald Trump en las próximas horas. Seguramente ni el propio Donald Trump sabe lo que va a hacer en las próximas horas. Con lo cual, pues lo único que podemos hacer cuando alguien tan poderoso es tan previsible es esperar. Miquel, me pregunto cómo ves precisamente esto que comentaba David, ¿no?, estos vaivenes de Donald Trump en particular respecto a España. No es la primera vez que amenaza con cortar relaciones comerciales con España, algo que, insistimos, no puede hacer sin negociar con la Unión Europea. ¿Cómo le afecta esto al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, que pues está entre las cuerdas por varios casos de corrupción también que afectan al Partido Socialista? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, desde luego yo creo que esto no le pilla de nuevas al gobierno. Las amenazas de Trump contra España han sido constantes y esto pues es una más de las que ya veníamos viendo, tanto cuando se anunció que se quería subir este 5% del PIB en defensa. También ocurrió en la guerra con Irán, cuando España se negó a dejar sus bases militares para que Estados Unidos interviniera. Entonces, yo creo que desde el Gobierno de España nos sorprenden estas declaraciones, si bien son mucho más contundentes o bastante más contundentes de lo que habían sido hasta ahora, pero desde luego yo creo que Pedro Sánchez hasta ahora ha sacado incluso un rédito político de esta confrontación directa con Trump. Lo vimos, como decía, cuando con la guerra con Irán se abanderó un poco de este movimiento del no a la guerra, de uno de los pocos, si no el único presidente europeo que le paraba los pies a Trump, o por lo menos no hacía lo que Trump exigía. Entonces creo que, desde luego, en el gobierno de España la primera preocupación ahora mismo no creo que sea lo que dice Trump, que, repito, se ha rebajado él mismo. Él
venía, como decíamos, atacando a España, luego parece que ha matizado sus palabras. Yo creo que hay que coger con pinzas tanto la amenaza como las palabras dulces que luego le dedica, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Sánchez ahora mismo está más preocupado por la política interna española, por los casos de corrupción que parece que han afectado tanto al gobierno como las elecciones de cara al 2027, con el auge de la derecha y la extrema derecha que pueden hacer tambalear al gobierno socialista. Entonces creo que eso es realmente lo que está impactando en el gobierno del presidente español y no tanto las reacciones de Trump, que como hemos dicho son impredecibles y no hay ningún tipo de negociación posible porque cada día va a cambiar la versión. Nos quedamos totalmente sin tiempo, pero David, como te veo hacer caras que no acabo de leer si son de estar de acuerdo o no con Miquel, quería pues saber tu opinión. Eso de estar totalmente de acuerdo. En esto yo a lo mejor tengo una opinión muy personal, pero yo creo que cada vez que Donald Trump se mete con Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez le viene Dios a ver, por lo que comentábamos antes, Sí. Porque es un gobierno muy criticado, muy asediado judicialmente y el que Donald Trump se meta con él le permite a Pedro Sánchez erigirse una vez más como alguien que está contra todos los vaivenes, por supuesto, todas las injusticias que están saliendo de esta administración Trump. Con lo cual, pues efectivamente, hoy llevamos todo el día hablando de la OTAN, de que claro, Pedro Sánchez se opone a Trump y por consiguiente pues no se habla tanto de todos los, vamos a decir, de todos los casos judiciales que están asediando el gobierno. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con el compañero. No creo que Pedro Sánchez esté muy preocupado porque Donald Trump se meta con él. Al contrario, creo que le hace muy feliz. Pues veremos cómo afecta finalmente la intervención o no de Donald Trump de cara a la campaña de las elecciones en Francia del año que viene, en que, como decíamos al inicio, ya es legalmente posible que Marine Le Pen se presente y, de hecho, es una de las favoritas, si no la favorita, a llegar al Elíseo en 2027. Seguro tendremos ocasión de comentar las perspectivas políticas en Francia en un nuevo programa. Ha sido un placer escucharlos. Javier, Miquel, David, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en Una Semana en el Mundo. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible este y todos los programas de este canal. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.